Pues estamos de nuevo, queridos oyentes, con todos ustedes. Magnífica esta primera parte, el tema de la descolonización de museos. Es un tema sin duda verdaderamente apasionante y donde nosotros, como ven, queridos oyentes, tenemos un criterio conformado y que ponemos en valor a la hora de, sobre todo, señalar la verdadera incongruencia que existe a este respecto, ¿no? Entonces, vamos a tratar en esta segunda parte, dos temas. El primero es el relativo al crimen horrendo que han sufrido varios guardias civiles en Barbarte por parte de ese narcoterrorismo, porque hay que denominarlo así, que ya se ha hecho amo del estrecho Gibraltar. Ya no solamente Inglaterra hace lo que le da la gana en Gibraltar, mete, saca submarinos, en fin, y el gobierno está en desobediencia, también ha salido esta semana publicada en La Razón, porque yo le obligué a través del Consejo de la Transparencia a que el gobierno informara de las entradas y salidas y los documentos de información del gobierno británico, así como también de las pruebas que hace en cuanto a la radioactividad, y se ha negado categóricamente. Me parece verdaderamente increíble. O sea, que ya el gobierno está en la insumisión legal con respecto al Consejo de la Transparencia, pero claro, mucho más horrible, siendo grave esa cuestión, que veamos, como hemos visto en televisión, a narcopatrulleras, casi que son volantes, cómo pasan por encima de colchonetas sí, porque no se puede definir casi como colchonetas de la Guardia Civil y hayan muerto en estas condiciones, nos da una medida de la impunidad y de cómo el narcodelito campea en nuestra nación. O sea, es que realmente hemos perdido el control de tantos marcos de seguridad. Parece que lo único que se busca proteger es la calle Ferraz. En el resto reina el caos, ¿no? Y ha sido verdaderamente horrible ver cómo y constatar cómo la Guardia Civil está pues en una situación precaria. Se ha desmantelado la unidad más importante de la Guardia Civil, la lucha contra el narco, y ya sabemos de dónde viene precisamente el hachís, con miles de toneladas, y de luego la pica flandés no vamos a negar esa evidencia. O sea, viene de donde viene de Marruecos. Es un negocio que mueve mucho dinero y es una cuestión que ha generado ya una metaestructura de corrupción, ¿no? Y ahí, en este contexto verdaderamente delirante, de verdadero abandono, de Estado fallido, hemos visto como guardias civiles en la plenitud de su vida, con esposa, con hijos, todos esos proyectos vitales, y además es una llamada precisamente a los otros guardias civiles, porque ya es que se ha abierto la veda realmente y vemos como cada vez más el Estado es absolutamente incapaz de poner orden, por mucho que el ministro, por cierto, menudo papel en el ministro en la misa que hubo de cuerpo presente con la contumacia de ponerle una medalla cuando además la viuda había dicho que por favor que no, pero es que parece ser que para eso sí que el ministro tiene valor. Bueno, yo por supuesto todos los comentarios subjetivos son todos míos, me hago cargo de ellos, responsabilidad mía, pero cedo la palabra a la mesa para que hagan un análisis al respecto. Adelante, mi general, por favor. Sí, Guillermo, pues bueno, vamos a recordar primero esta triste noticia para ponernos en situación y luego pues podríamos comentar algo de ese organismo de coordinación que fue eliminado y qué posibles soluciones, porque claro, la gente se pregunta, como bien has mencionado, parecemos un estado fallido en Cádiz. ¿Hay solución a este problema de narcotráfico? Y bueno, yo particularmente creo que sí. Pero bueno, pues podemos comentar a ver las opciones que hay o cómo se podría realizar. Lo que está claro es que el viernes pasado los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González al ser embestidos por una narcolancha, ¿no? En Barbate. Uno de los fallecidos era agente del Grupo de Acción Rápida, el GAR. Es un grupo de élite, una unidad de élite que conozco bien. Y el otro era del grupo de especialistas en actividades subacuáticas. Es decir, estamos hablando de dos grandes profesionales que seguramente bueno, sabrían exactamente lo que traían entre manos y lo que estaban haciendo. No sabemos las órdenes que recibieron, lo que sí sabemos es el pobre material del que disponían, ¿no? Además de los dos fallecidos, sabemos que hay un agente que resultó herido grave y otro leve, no tengo más información sobre ellos, y dos resultaron ilesos. Rápidamente se han detenido 8 personas. Es que yo creo que esa zona de España todo el mundo se conoce.
y entonces pues rápidamente se identifica quiénes son los que han podido ser y se detiene. O sea, no se ha tardado nada en detener a estas 8 personas. Estaban incluidos los 6 tripulantes de la fueraborda que mató a 2 agentes y que estos arrestados están acusados de homicidio. Están ingresados en la cárcel del puerto de Santa María. Y los otros 2 acusados que han quedado en libertad son dos personas de 34 y 54 años con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Bueno, voy a ver si os pongo un mapa de Cádiz, porque habrá que ver dónde estamos, ¿no? Ah, me tienes que habilitar, Guillermo. Ya está, ¿no? Vale. Nada, un sencillo mapa para situarnos, ¿no? Porque eh, yo voy con cierta frecuencia. No sé si lo veis. ¿Veis el mapa? A ver, ¿lo veis o no? Guillermo, ¿se ve? Es que no os oigo, no sé Sí si se se ve, ve o sí no. se ve, Ah, sí se vale, ve, vale, vale. genial. De acuerdo, perdón. Bueno, de noroeste a sureste, Chipiona, Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Conil, Béjar, que no está en la costa, está en el interior, Barbate, lugar de los hechos, Tarifa, y entramos en el Mediterráneo, Algeciras, la línea. Esta es bueno, pues, la zona que tiene que controlar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que, si fuese necesario, podrían ser apoyadas por las Fuerzas Armadas. De Chipiona a Tarifa, 106 kilómetros aproximadamente. 106 kilómetros por carretera, 139. Pues 106 kilómetros de una costa, pues que no es nada fácil. Entonces es muy permeable y muchos agujeros por los que los contrabandistas y los narcotraficantes pues se pueden colar. Eh, Hablaba de las Fuerzas Armadas. Y, bueno, pues, sí que hay organismos que se han puesto en marcha para luchar contra el narcotráfico. El famoso OCONSUR, este organismo de coordinación de la Guardia Civil, nació en noviembre del 18. Lo componían 150 guardias civiles destinados en comisión de servicio. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no era una unidad orgánica, sino era una unidad ad hoc exclusivamente dedicada a esta misión y requería de personal que estaba en comisión de servicio. La comisión de servicio es que aparte del sueldo que tú tienes, se te dan unos emolumentos para manutención, alojamiento y el servicio que estás realizando. Es decir, que entiendo que era un coste importante, que a lo mejor eso fue lo que le animó al ministro a cerrarla. No lo sé. Todavía no está claro. Este organismo de coordinación trataba de unificar la persecución del delito, es decir, que en vez de que las distintas comandancias hubiese personal dedicado a ello, pues ese personal se juntaba y unificaba en un lugar, y además podían extender su radio de acción por toda Andalucía. Bueno, el Ministerio de Interior decide disolver el OCONSUR en septiembre del 22 e integra y manda a los componentes de este organismo a las unidades territoriales de policía judicial de las distintas comandancias y puestos de la Guardia Civil. El desmantelamiento, según consta en la memoria de la Fiscalía Antidroga de Andalucía, o sea que está ahí escrito, no sé por qué dicen que no se desmanteló, ahí está desmantelado este organismo, se produjo sorpresivamente y además no hubo comunicación previa con la Fiscalía de Andalucía ni con la Fiscalía Especial. En los 4 años en los que el organismo se mantuvo activo, consiguió desarticular a los principales clan de la droga. Se detuvo a 10.000 personas. Imaginaros si no se conoce ahí todo el mundo, si se han fichado a 10.000 personas relacionadas con este tema. Y se incautaron más de 1.400 toneladas de droga. Además, realizaron grandes operaciones con decenas de detenidos. Una de las más importantes fue la operación Dismantle en el verano del 20. Detuvo a 157 miembros de una organización que la lideraba Antonio Tejón, alias El Castaña. Y otra fue la operación Lodos, que desmanteló a 6 grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales en la bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar. En cuanto se desmanteló este organismo, pues se produjo una menor presión policial. Se tradujo esto en un descenso de la incautación de las cantidades de hachís. O sea, en el año 2022 prácticamente se incautó la mitad del incautado en el 2021.
Según el Ministerio del Interior, este Ecosur no desaparece, sino que se organiza y se subdivide en comandancias. Y los 150 efectivos, sus bases operativas y sus recursos se integran en las estructuras orgánicas de investigación permanentes de las unidades de policía judicial de las distintas comandancias, como he mencionado. La Guardia Civil desde 2012 tiene un centro para la vigilancia marítima. Este centro está en Algeciras. Es el gran hermano, ¿no?, contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Se ocupa de la vigilancia de toda la costa, presta especial atención a la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, dispone de cámaras de vigilancia, satélites, numerosas unidades operativas en este centro para la vigilancia marítima del Estrecho, y además está completado este centro con el sistema de integrado de vigilancia exterior, SIVE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el sistema que tiene la Guardia Civil para la vigilancia y control de la costa, ¿no? O sea que sí que hay elementos, ¿no?, y centros para la vigilancia. No sé exactamente la intervención de este centro de vigilancia en este tema, ¿no? Bueno, entre los principales cometidos se encuentra impedir la inmigración irregular, el tráfico ilegal de personas, narcotráfico y seguimiento de cualquier situación de crisis. El equipo humano lo forman agentes de la Guardia Civil. También hay personal de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, hay personal del Ejército, porque Guardia Civil, Policía y Fuerzas Armadas, perdón, Ejército y Armada están unidos en la vigilancia del Estrecho. También hay algún miembro de la Policía Nacional. Y hemos hablado del SIBE, ese Sistema Integrado de Vigilancia, se inauguró en 2001, también en Algeciras, y bueno, pues lo compone una serie de cámaras y radares para esta vigilancia. El año pasado encontré esta noticia, no sé, pendiente de confirmar, que el gobierno destinó 25 millones para modernizar y ampliar este sistema SIBE del Estrecho. Aquí da la impresión de que el Estrecho sí, la costa atlántica de Cádiz no tiene tanta vigilancia. Bueno, y luego también debéis de saber que los militares del Ejército de Tierra y la Armada colaboran en distintos ejercicios que periódicamente se hacen en el Estrecho, activando unidades de defensa de costa, radares. Pues, antiguamente se llamaban tapón, no sé si ahora se seguirán llamando igual. Pero bueno, son cometidos para control de tráfico marítimo y que además pues, se integran también en el sistema de defensa aérea del Ejército del Aire. Es decir, tenemos muchos medios y quizás el problema es que no se quieran emplear o no se sepan emplear. Ahí lo dejo para vuestros comentarios. Muchísimas gracias, mi general, por haber introducido este tema de forma tan magistral. Cedo la palabra a nuestro coronel, don César Collins. Adelante, mi coronel. A mí, en principio, se me ocurren, pues, veo cosas raras. La más rara de todas es la supresión de la unidad especializada en la lucha contra la droga. Claro, Puede claro. ocurrir porque hay otros muchos medios, pero lo que más me ha extrañado es los motivos que ha dado el gobierno, que han salido en todos los periódicos, que era muy cara por las dietas, vamos a llamarle dietas, que cobraban los guardias civiles. Sí, sí. En España, hablar de dietas, Dios mío, pues están en la mente de todas cómo se dilapidan las dietas. La última, hasta una diputada que cobraba dietas estando de baja. Bueno, y que dejaban atrás unidades escasas de personal. Bueno, siempre, eso es una mala organización, eso se puede organizar. Es decir, que alguien se puede creer que se cargue en una unidad tan eficaz contra la droga por estas tonterías. Pues yo creo que nadie, nos toman por tontos. Bueno, me da un poco la impresión de que no ha habido la suficiente información, es decir, que ante este problema que es muy grave, en el que está involucrado Gibraltar y que podría ser un argumento contra Gibraltar y está involucrado Marruecos, el gobierno está como de perfil, como una patata caliente que no hay que tocarla. Claro, si matan a 2 guardias civiles no hay más remedio. Aún así, a mí me parece que dentro de un tiempo prudencial habrá apagón informativo y todo seguirá igual.
Otro problema que hay es las autoridades de la zona. Es decir, los alcaldes, los concejales, las policías municipales, estos yo creo que tienen que conocer bastante bien todo el Sin duda, manejo de sin duda, aquella zona. sin duda. Colaboran debidamente con las fuerzas de seguridad del Estado. Por eso, Están amenazados, que cabe dentro de lo probable. Los paisanos que estaban viendo el ataque, que creo se ha publicado en los periódicos, que decían matarlos, es que viven también de la droga esta gente. Es que, claro, voy a nombrar al innombrable, pero en tiempos de Franco, cuando se cerró la verja de Gibraltar, se estableció un polo de desarrollo para que no ocurriera lo que está ocurriendo ahora, que el 30% de los jóvenes de la zona no tiene trabajo, está en el paro. Luego, habrá que desarrollar la zona, habrá que poner trabajo allí para que la droga, el tráfico de droga no sea un modus vivendi de la zona. Bueno, estas son las cosas que así muy rápidamente se me han bueno, ocurrido. toda la razón tienes. Como siempre, seguridad y desarrollo van de la mano. Las empresas no irán a montar fábricas si no hay seguridad. Entonces, sí, claro, entonces tiene que ser un cúmulo de actuaciones y un compromiso a nivel nacional para fortalecer ¿no? el tejido empresarial industrial de esa zona. 30% de jóvenes en paro, eso es un caladero claro de que se van a donde sea. Es un niño por vigilar y avisar que viene la Guardia Civil, cobra 1.500 euros, es decir, el sueldo de un soldado, de un cabo, más bien es de un cabo primero ya, ese sueldo mensual, solamente para hacer tareas de vigilancia, pues imagínate. Entonces hay que labores culturales, claro, dices las autoridades. Creo que ha habido un alcalde que ha dicho que a lo mejor hay que legalizar la marihuana. O sea, solamente ese comentario ya te da a entender de que a lo mejor hay que afrontar este problema desde otra perspectiva, ¿no? Quizás una perspectiva más del pueblo que le está diciendo todos los días que no se meta porque viven de ello. En fin, es terrible. Perdona, Fernando, que te ibas a decir. No, tranquilo. Estaba muy bien lo que estabas diciendo. Y desde luego, en ese tema poco más tengo que añadir y un poco me gustaría más centrarme en la tristeza de las reacciones ante el asesinato de estos guardias civiles, Muy bien. que realmente pues ha sido penoso. No solo ya la reacción de la gente que lo estaba viendo y animando, digamos, y pidiendo que los mataran, sino luego lo que ha sido la reacción de determinados políticos. Claro, no vamos a mencionar el asesinato, han fallecido, no sé, no sabemos si ha sido un accidente de tráfico, si es que tenían alguna enfermedad, han fallecido. Oiga, señor, no es lo mismo. Cuando, es decir, si un hombre mata a una mujer, o asesinato, violencia de género, todo extremo. Aquí, en cambio, decir, no, hay que hablar de fallecimiento. No, mira, ha sido claramente un asesinato y además terrible e inmotivado. Ya extremos de las reacciones, hasta algún Twitter que ha circulado de quien lo ha considerado un accidente laboral. Cosa, digamos, que me ha dado de profunda tristeza porque es que me ha recordado mis tiempos cuando estudiaba en San Sebastián, en Vascongadas, y donde realmente la reacción ante los atentados y los asesinatos de policías y guardias civiles y de militares era casi la misma, ¿no? Es decir, Sí, era sí, como es si en verdad. su trabajo y en su sueldo estuviera incluido en que se les Estuviera pudiera incluido, sí, matar. claro. ¿No? Era absolutamente asqueroso e indignante esa reacción por la gente que ahora son los aliados del gobierno. Ahora los consideramos demócratas que necesitamos sus votos y no han cambiado su forma de pensar. Ahora que también en parte digo, la verdad es que ojalá se considere accidente laboral, porque si imagináis lo que pasa en una empresa cuando el empresario no facilita los adecuados medios de seguridad
no da cascos a los empleados y un empleado muere, ¿qué le pasa al empresario? Pues sí, se le Detenido, cae el pelo. juzgado y condenado. ¿Qué pasa si no proporciona arneses? ¿Qué pasa si no proporciona mascarillas y los trabajadores cogen enfermedades? Pues resulta que en esos casos tenemos una gran y adecuada protección. Bueno, pues tratémoslo como accidente laboral. ¿Dieron los medios adecuados de seguridad y protección? ¿Realmente la barca que llevaban era adecuada para enfrentarse a la amenaza que tenían que enfrentarse y los medios y órdenes que tenían eran adecuados? A lo mejor tenemos que juzgar al empresario y al ministro por, digamos, no cumplir las normas de prevención laboral adecuadas y tratarle con ese caso, porque no se está haciendo. Y bueno, pues Pues mira, yo que estoy trabajando para una empresa, el tema de prevención de riesgos laborales, todo el sí, tema de seguridad en el trabajo, eso es, o sea, se lleva al extremo, pero a un extremo que no te puedes ni imaginar porque, claro, porque primero por la propia protección de los trabajadores y luego, evidentemente, por las sanciones que puedes tener de la administración a las empresas como un trabajador no esté adecuadamente informado, equipado y asegurado. O sea, una cosa... Pero claro, ahora con el personal que nos da seguridad, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, parece que no existe ¿no? este tema, ¿no? Estoy recordando que en un programa reciente tratamos el tema de los fallecidos en las maniobras y se habían Sí, sí, tomado sí, las sí, medidas adecuadas. sí, ¿Aquí no aplicamos la misma norma? pues sí. La vara de medir, don Fernando, es muy distinta. A mí me Sí, gustaría también añadir una cuestión. Hemos visto el plano que nos ha puesto nuestro general y se ve que al lado, relativamente cerca, está la base de Rota, la base conjunta estadounidense-española. O Sí, sea, ¿esto qué es? Entrando submarinos, entrando lo que se llama los grandes buques, eh, sí, los sí, más ahí grandes, porque entra toda la Armada Americana, pasa por toda la ahí. Armada Americana y entre ellas que nos podemos imaginar las narcolanzas, o ahí ya se para todo. Ese es el tema, ¿eh? O sea, ¿esto cómo funciona? Porque el entorno de seguridad que nos debía dar unas alianzas estratégicas debían ser a todos los niveles. Pero Bueno, parece que, y esto lo es especialmente grave, yo creo, más allá del sufrimiento, el dolor causado, es que hay una tolerancia. Y aquí hay una posible zona donde realmente el crimen, pues como pasa, por ejemplo, en los cárteles, tanto que hablamos de Colombia, el cártel de no, ¿cómo se llama? El cártel de Cali, pues ya podemos hablar Sinaloa hay otro. perfectamente, exactamente, también en México, en los cárteles de la zona. Es que realmente no es una estructura delincuencial de bajísimo nivel y organización, no, es una metaestructura que alcanza terminales y ya con esto cedo la palabra rápidamente a don César. Nos quedan 30 segundos. Don César, por favor. No, únicamente yo me planteo si los guardias civiles se hubieran defendido a tiros y hubieran caído dos narcotraficantes, la que se hubiera armado. Hubieran Que por otra asaltado. parte yo creo que es lo que deberían haber hecho. Sí, hubieran asaltado las casas y yo cuartel. por mi parte quiero, insistiendo en lo que ha dicho Fernando, transmitir la indignación que sentimos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la indignación que palpo la población en general por la actuación de nuestros dirigentes, haberlos dejado a los guardias con estos medios y que si alguien se considera líder, tendría que haber estado en Barbate apoyándoles y asistiendo a los entierros. Exacto, exacto. Hay que recordar que antes de que renunciara el rey, se personó en su momento cuando había mucha tensión, precisamente yo creo que en la zona del campo Gibraltar con los ingleses, se personó el rey a apoyar a la Guardia Civil, ¿eh? Esto es muy importante y una reflexión final a este respecto. Hay que, más que nada, porque no sé si la ministra de Defensa nos oye o no, yo creo que nos sigue, trasladarle lo que ha dicho el general. El mundo cívico-militar en general y la sociedad en su conjunto está que fuman en pipa, ¿eh? O sea, la gente está de alguna forma ya manifestando abiertamente su descontento porque se ve que la situación va a peor. Estamos en un punto de inflexión. Bueno, yo creo que estamos cayendo a plomo, a todos los niveles. Llevamos unos mesecitos, pero esto ya es la gota que colma el vaso de la paciencia
de millones de españoles que ya cada vez van a poner sobre la mesa que esto no puede ser. No queremos ser una narconación. No tenemos por qué ser una narconación. O sea, las patrulleras que vayan por otro sitio, ¿eh? No porque estemos aquí donde estamos en el Mediterráneo o en el Estrecho de Gibraltar, tenemos que ser el portaaviones de la droga, que parece ser lo que estamos condenados a ser. No solamente lo que viene de Marruecos, sino también la cocaína que viene, pues básicamente de América. Y es realmente dramático que seamos eso. Nos están convirtiendo en una narconación. Y luego entonces que nadie se rasgue las vestiduras cuando decimos que España es un Estado fallido y que no es capaz de poner solución. Es más, ya directamente, como pasa en México, a los agentes del orden los están matando. Y de momento 2-2. ¿Quién dice que el día de mañana no es a 20 de golpe? O aparecen 20 cadáveres como en México, que eso está pasando en las zonas más peligrosas, ¿no? Por lo tanto, queridos oyentes, serenidad, por supuesto, pero señalar esta cuestión y trasladar por los canales oportunos, siempre educadamente, el malestar, porque desde luego no nos vamos a callar. Y en la Pica en Flandes estamos con las familias de los guardias civiles y con los españoles que viviendo allí están sufriendo una situación, españoles honrados, una situación de práctico abandono, porque esto también hay que decirlo, ¿eh? Esto es la consecuencia de una situación de abandono, pero ¿cuántas personas tendrán que cerrar la puerta en sus casas en la zona de Barbate asustados porque las narcoguerrillas, porque se podía hablar de narcoguerrillas, están ya de alguna forma controlando, digamos, el Estado de Derecho, ¿eh? Bueno, nada más. Queridos oyentes, perdonen esta diatriba final, pero es que al final, es que si no lo decimos, estallamos. Y no vamos a medir las palabras porque ya ha pasado mucho, ¿no? Siempre con educación y con respeto. Muy bien, queridos oyentes, por favor, comparten este podcast y muchas gracias a la Mesa de Debate por este magnífico programa. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.